De verdad que os animo a participar porque creo que es una oportunidad única y una oportunidad desafiante, tal como está el panorama económico y sobre todo financiero. No dejéis de acudir, no dejéis de participar porque esta es una gran oportunidad para vuestra profesión. Tendremos también la posibilidad de que asistan por video streaming, con lo cual pues ampliaremos mucho la capacidad de llegada del Congreso. Pero tanto a unos como a otros, lo que os recomiendo mucho es que reservéis 15 y 16 de febrero en vuestra agenda porque va a ser un momento importante para el asesoramiento financiero. En EFPA Congress 2012 en Valencia, en Forinvest, que es la feria que tradicionalmente se organiza cada año en la ciudad levantina. Os esperamos a todos para configurar a ser el asesoramiento financiero del futuro. 15 y 16 de febrero en Valencia, en Forinvest. Os esperamos a todos. Y creo que es una ocasión fantástica para poder, con cierta calma y perspectiva, analizar temas que a todos nos preocupan. Así que no te lo pienses e inscríbete ya a EFPA Congress 2012 los próximos 15 y 16 de febrero. Pues nos vemos el 15 y el 16 de febrero en Valencia, no os olvidéis, EFPA Congress 2012. Os animo a venir a la mesa redonda y bueno, os animo especialmente a venir a EFPA Congress porque es un punto de referencia en estos momentos en el que podemos compartir las ideas, las preocupaciones, podemos escuchar a algunas de las voces que más tienen que decir en referencia al asesoramiento. Yo creo que el Congreso ofrecerá luces, ofrecerá pistas de por dónde irá la actividad financiera en los próximos años. Yo invito a todos y animo a todos a asistir a este Congreso. Te animamos a asistir desde VP a la conferencia de los próximos 15 y 16 de febrero, donde nosotros trataremos de dar respuesta a todas las incertidumbres que hay actualmente en el entorno global, tanto micro como macroeconómico, y que a buen seguro te van a ser de utilidad en tu entorno profesional. Y ya bastante difícil es que obtener el título de EFPA, que cuesta su trabajo, y yo lo sé, como para que, y su esfuerzo, como para que no vayamos a los congresos. Los congresos de EFPA tienen la ventaja de que, aparte de que nos encontramos con colegas con los cuales intercambiamos opiniones, además esa formación tan intensa que hemos tenido durante el curso en que hemos sacado el título no se pierde a lo largo del tiempo, sino que podemos refrescar los conocimientos y ver a los demás qué nos cuentan y qué pasa allende los mares o allende los continentes o allende este país que tan importante es hoy en día la comunicación. Por lo tanto, os animo a todos a que vengáis a este congreso. Quiero agradecer muy mucho a nuestro presidente, a Carlos Tusquets, no solamente su apoyo, sino su presencia permanente y su disposición, también diría permanente, a estar con nosotros cada vez que ha sido necesario. En este caso, ánimo y sobre todo les emplazo a, desde luego, seguir con mucha atención las ponencias que nos dan la ocasión de brindarles. Os animo a asistir al Congreso de EFPA en Valencia por varios motivos. Bueno, yo soy EFPA también y evidentemente estaré allí, pero yo creo que en este entorno que estamos viviendo es clave el asesoramiento financiero que los miembros de EFPA dais, y lo que vamos a tratar de hacer desde entidades como Fidelity es compartir una serie de ideas que podáis transmitir a vuestros clientes.